Sí, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepanclato en vivo, programa por internet de la revista Tepanclato, difusión de la cultura jurídica. Hoy, jueves 8 de octubre, nos acompaña el maestro José Antonio Navarrete Hernández. Él es juez cuarto en materia familiar con el tema impedimentos de matrimonio. Bien, antes de presentarlo como debe de ser, quisiera presentar a mi compañero que me hace favor de estar conmigo cada 8 días aquí, acompañándome. Adelante. Muy buenas noches, caballeros, padres, honor, estar en esta mesa distinguida con la nacional del maestro José Antonio Navarrete, muy amable, estar nuevamente, Muchas gracias. Vamos a enseguida, antes de presentarlo, quisiera darles a ustedes nuestra página, por si quiere usted mandarnos un correo y decir qué temas se quieren tratar. Es muy sencillo, es el tepanclatoenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico es 55648373. Recuerden ustedes que este es un programa para difusión de la cultura jurídica, donde pueden encontrar entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y, ¿por qué no?, denuncias. Desde luego, quisiera recordarles que por un derecho que sea ley universal de libertad. Y para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, quisiera que ustedes supieran que la revista Tepanclato es un órgano de difusión de nuestro Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de nuestra máxima casa de estudios, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, y esta revista cumple en febrero que viene 18 años de darla gratuitamente en toda la República Mexicana, y efectivamente, y estos programas que seguimos haciendo son para eso, para difundir la cultura en forma gratuita. Bueno, pues ahora no me queda más que presentar al maestro José Antonio Navarrete Hernández, juez cuarto de lo familiar, estudios profesionales y cursos de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Ciencias Penales en la Universidad de Anáhuac, especialidad en impartición de justicia en materia familiar, Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, maestría en Derecho Familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, curso de preparación a examen de oposición para juez en materia familiar del Instituto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actividades académicas, docente en los siguientes institutos: Instituto de Estudios Judiciales de este Tribunal Superior de Justicia, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Experiencia laboral: dictaminador legal, secretario de Hacienda y Crédito Público, abogado litigante, miembro del Consejo Consultivo del periódico Reforma, articulista en el periódico El Sol de México y la prensa en el aspecto jurídico. Participación en diversos programas transmitidos en Radio UNAM en los temas violencia familiar, impedimentos para contraer matrimonio. Trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Secretario proyectista en el Juzgado 14º Familiar, secretario de acuerdo en el mismo juzgado, juez cuarto familiar por oposición del 2006 a la fecha. Bien, pues vamos a, ya que hemos presentado al señor juez, quisiera darle las gracias por estar aquí. Y, señor juez, muchas gracias por estar con nosotros el día de ahora y darle la bienvenida a nombre del instituto y a nombre de Sergio. Está usted bienvenido, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado al programa, su programa, todo el auditorio, y bueno, pues es una oportunidad, gran oportunidad para poder estar en el instituto del cual me alego también de ser electado, y estar con ustedes para tocar un tema que en este caso son efectivamente impedimentos para Así es. Maestro, ¿por qué el tema impedimentos para contraer matrimonio? Bien, maestro. Todos en un principio, cuando estamos muy contentos con los amigos administrativos, la iglesia, pero nunca nos ponemos a pensar, de acuerdo a nuestra legislación, tenemos algún impedimento para contraer matrimonio por nuestras propias características. Hablar de impedimentos para contraer matrimonio, creo que es importante primero iniciar con el concepto que nos da nuestra legislación con respecto a qué se entiende por matrimonio. El artículo 146 del Código Civil nos dice que el matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
y con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Y este matrimonio debe celebrarse como una formalidad esencial ante el juez del registro civil. De la lectura de este artículo 146 se desprenden tres elementos muy importantes, doctor, que me gustaría tocar al respecto. El primero de ellos nos habla sobre una unión libre. ¿Por qué es una unión libre? Porque no debe estar viciada. El consentimiento no debe estar viciado, debe haber la voluntad de ambos para contraer matrimonio. Claro. Y por otro lado, de que se encuentren además libres de matrimonio, es decir, solteros, ¿no? Bien. Quisiera también tocar otro de los elementos que es el matrimonio, su objeto, que es la comunidad de vida. Cuando contraemos matrimonio, bueno, primero hay una relación de noviazgo, hay un entendimiento, y por fin decidimos el unir nuestras vidas para poder, quisiéramos que fuera para siempre, ¿no? Y en ese matrimonio debe prevalecer siempre, creo que es uno de los fines, el respeto, la ayuda mutua, la solidaridad. Pero uno de los objetivos más importantes es la procreación, y esta procreación tiene la libertad de tenerla así, de manera libre, responsable, pero además informada con respecto al número de hijos que va a tener de acuerdo a su capacidad económica. Ya que esto es precisamente de manera libre e informada. Para el efecto de contraer matrimonio, la ley exige que sea un mayor de edad, es decir, a los 18 años, que ambos tengan 18 años, que es la edad permitida por nuestra legislación para contraer matrimonio. Sin embargo, también la legislación permite que los que tengan 16 años puedan contraer matrimonio, siempre y cuando cuenten con la autorización o el consentimiento de los que ejercen la patria potestad, el padre, la madre, o bien los que tienen la tutela respecto del menor. Claro. A falta, por imposibilidad o por negativa de las personas que acabo de mencionar, tenemos entonces al juez de la familia, que va a suplir el consentimiento de los que le niegan esa autorización, para que en base a las circunstancias especiales otorgue su consentimiento. Ahora bien, una vez que los progenitores o bien el tutor han dado su consentimiento para que el menor pueda contraer matrimonio, no lo pueden revocar. Es decir, en el momento en que ya se celebró el matrimonio, no hay marcha atrás. El matrimonio queda debidamente formalizado. Por otro lado, si en este caso interviene el juez de lo familiar para poder otorgar el consentimiento para que el menor pueda casarse, que tampoco puede revocar el juzgador, salvo que exista alguna condición o alguna situación superveniente, ¿no? Y de esto vamos a hablar más adelante para no adelantar. Bien, maestro. Maestro, Sergio, ¿quisieras intervenir? Sí, muchas gracias. Para poder ir puntualizando sobre esta conceptualización que usted nos está mencionando, maestro, sobre la situación de estos impedimentos para contraer matrimonio, no sé si haya escuchado mal o se me fue la referencia, pero me decía que había tres aspectos muy importantes que se señalaban. Uno fue unión familiar, libres de matrimonio, y no sé si mencionó dos nada más. Primero son tres elementos que dije con respecto al concepto, que es primero que estén libres, que tengan, no esté viciado su consentimiento, es el primer elemento, esa libertad de poder contraer matrimonio, que no esté viciado como un requisito de existencia. El otro elemento es precisamente que esa unión sea con el propósito de que exista una ayuda, una solidaridad, una protección entre ambos para poder seguir al siguiente paso, que es la procreación, de tener hijos de manera libre, informada y responsable. Incluso la misma Constitución le permite a la mujer el tener los hijos que de acuerdo a su condición pueda tener, ¿no? Incluso lo encontramos también en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, en donde a los hijos se le da esa protección ante un interés superior de los menores, de tener de entrada una alimentación, una vestimenta, una vivienda digna, ¿no? Pero todo eso
todo eso de lo que estamos hablando nace del amor, ¿no? De ahí que debe haber ese respeto y esa solidaridad. Sí, maestro, disculpe, porque precisamente ese era el cuestionamiento al no haber tomado en consideración que sí nos había hablado sobre el particular, y entonces en forma específica sería la referencia en dónde podemos encontrar regulado estos impedimentos para contraer matrimonio. Claro que sí, los impedimentos para contraer matrimonio los encontramos en el artículo 156 del Código Civil. El artículo 156 tiene 12 supuestos en donde se dan los impedimentos para contraer matrimonio. Pero para esto tenemos que dividirlo, esto se divide en tres grandes partes. La primera parte del 156 se basa en impedimentos en razón al parentesco. El segundo bloque nos refiere a impedimentos por delito, y el tercer bloque y último es por enfermedad de alguno de los contrayentes. Así que tenemos que el artículo 156, como ya lo dije hace un momento, establece 12 supuestos por los cuales impide que se contraiga matrimonio, y estos son, en primer término, la falta de edad requerida por la ley. Al respecto, tenemos que el artículo 24, 646 y 647 del Código Civil nos establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, y es a partir de ese momento en donde el hombre dispone libremente de su persona y de sus bienes. Es decir, deja de ser un sujeto en donde solamente tiene la capacidad de goce, y al obtener los 18 años tiene también la capacidad de ejercicio. Entonces, cuando ya adquiere la mayoría de edad, entonces puede contraer matrimonio. ¿Sí? La segunda fracción del artículo 156 nos habla precisamente que un impedimento para contraer matrimonio es la falta de consentimiento del que o de los que ejerzan la patria potestad. Y ya como había comentado hace un momento, este consentimiento lo puede dar el padre, la madre, ¿sí? Que son en esencia los que ejercen la patria potestad. A falta de ellos existe el tutor, ¿no? Y si por impedimento o en este caso por negativa de los progenitores o bien del tutor, entonces tenemos la opción de poder acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, siendo juez competente el juez de la familia, a quien le vamos a expresar, el menor le va a expresar precisamente el que suple el consentimiento que se le está negando para poder contraer matrimonio. Es una situación muy importante que prevalece porque tanto en provincia como aquí en el Distrito Federal, cuántos jóvenes pues por una mala asesoría o un mal conocimiento que se embarazan a edad temprana, y pues lo que viene es el que contraigan matrimonio, ¿no? Claro. Entonces para eso necesitan el consentimiento. Pero ellos pueden acudir al tribunal en caso maestro para la gente, como son menores de edad ellos, se me ocurre, como son menores de edad los dos y no les permitirían casarse, y más al varón, porque diciendo cómo te vas a casar, y la chica dice, oye, pero ¿qué vas a hacer? No, entonces él puede recurrir ante el tribunal. Así es. Y ahí el juez podría suplir, ¿sí? Alegando que ya esta mujer quiere casarse con ella y no le permiten sus padres. Exactamente, la necesidad de contraer matrimonio es precisamente el que la mujer se encuentre encinta. Pero hay una situación bien importante. Fíjense que el Código Civil establece que una menor de 14 años, aun cuando esté en estado de gravidez, no puede permitirse el que contraiga matrimonio. Es una edad en donde es muy complicado que incluso el juez de lo familiar permita que se incorpore a adquirir responsabilidades tan serias como es el matrimonio. Luego entonces, por cuestiones no solamente de tipo biológico, sino también de tipo social y moral, es que no se permite que una mujer de 14 años en estado de gravidez pueda contraer matrimonio, en ninguno de los casos. Y en esta situación no hay excepciones, mi querido. Perfecto. Bueno, adelante, soy 14 años, entonces no. Aunque haya dispensa o haya la posibilidad de que sí, bueno, cásate, no, definitivamente una menor de 14 años por ningún motivo puede contraer matrimonio.
Y me parece correcto, porque imagínate qué vida le puede esperar a ese pequeño cuando ni siquiera se puede valer a sí misma una menor de 14 años, ¿no? Creo que es aún de 16, es imposible que una mujer o un hombre se pueda ser responsable de una familia. Recordemos nuestros inicios de matrimonio, que fueron inciertos, no sé, incluso, bueno, a la edad de 22, 23 años, de 25 incluso resulta incierto y complicado para poder hacer una vida en común, el entenderse, el tener una responsabilidad, el adquirir ¿cómo le podría decir? Ese premio que Dios nos da de poder tener un hijo. No hay forma de poder, la irresponsabilidad o la falta de madurez muchas veces da al traste con el matrimonio. Totalmente. ¿No? Entonces, sí es bien importante exactamente. De lo importante, considero yo, del tema que nos ocupa, porque, como dije, todas las personas que van a contraer matrimonio, bueno, pues piensan más en la fiesta que probablemente si tenemos algún impedimento para eso, ¿no? Sí, totalmente. Para que podamos ir a una pausa, tu pregunta, vamos a una pausa. A mí me gustaría ir conociendo, así en este desarrollo que nos está planteando el maestro, muy importante, esta evolución dentro de estos supuestos, ya que nos mencionó que eran dos, estamos hablando de dos en particular, y pues para el público y en este caso pues también para conocimiento particular, el conocer ampliamente estos impedimentos. Si nos podría continuar con esta evolución. Sí, cómo no. Claro. ¿Vamos a una pausa, Néstor? Claro que sí. Vamos a una pausa, Ángel, y enseguida regresamos. Muchas gracias. Estamos entrevistando al maestro José Antonio Navarrete Hernández, es juez 4 en materia familiar, con el tema impedimentos de matrimonio. Adelante, maestro, por favor. Bien, habíamos mencionado dos impedimentos para contraer matrimonio. Recapitulando, es la falta de edad requerida por la ley, y la segunda es la falta de consentimiento por los que ejercen la patria potestad. Sí. El tercer impedimento para contraer matrimonio es, considero yo, muy importante, porque se refiere al parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente. Es decir, el abuelo no se puede casar con el nieto, el padre con el hijo, ¿no? Sí. Este parentesco por consanguinidad
se extiende incluso hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se entiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa. Qué importante es que el legislador haya establecido en esta fracción un impedimento para contraer matrimonio en el aspecto, con respecto al grado de consanguinidad. Y esto principalmente es para evitar relaciones incestuosas y que por otro lado evitar enfermedades o males congénitos que afectan no solamente a la familia, sino a la sociedad. Claro. Debemos tomar en consideración que con respecto a esta fracción, el parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente y descendente, e inclusive entre hermanos y medios hermanos, no es dispensable. Es decir, por ningún motivo se va a permitir que estos parientes contraigan matrimonio. Sin embargo, el último párrafo de esta fracción, y me refiero en la colateral desigual, el impedimento se entiende solamente a los tíos y sobrinos. En este caso, el sobrino sí se puede casar con la prima, ¿me entienden? Entre primos sí puede haber esa dispensa para que puedan contraer matrimonio, porque en grados de parentesco están un poco más alejados, efectivamente. Esta es la única forma en que se puede existir esa dispensa. En las dos anteriores, entre hermanos, medios hermanos, entre padres, abuelos, nietos, bisnietos, y así sucesivamente, no puede haber esa situación, ¿no? Ya posteriormente vamos a hablar sobre las nulidades, en donde nos vamos a dar cuenta que esta es una nulidad absoluta. Pero ya para no adelantarnos, vamos a tocar solamente esta situación. Otro de los impedimentos para contraer matrimonio, nos dice la fracción cuarta, es el parentesco por afinidad en línea recta sin limitación de grado. Se puede imaginar, doctor, amable auditorio, que si mi esposa muriera, que yo por la edad, porque hubiera una cierta diferencia de edades, yo pudiera casarme con mi suegra y hubiera además tenido hijos, ¿qué parentesco, qué relación habría entre los hijos y la abuela? Y que además puede ser su madrastra, ¿sí? ¿No? Entonces, sí es muy importante y no hay, aquí sí, no hay ni vuelta de hoja, es un impedimento total el parentesco por afinidad, sin limitación alguna en cuanto a los grados se refiere, que sea un impedimento. ¿Y en la práctica se da uno? Afortunadamente no. Al menos en digo que no hay que como dice que viva mi suya pero lejos. Maestro, pero de hecho yo en lo particular tuve referencia de una situación, pero esta persona, el esposo estaba casado con la persona y posteriormente incluso, no recuerdo si se casó o no, pero tuvo hijos con la hermana de esta persona. Sí, aquí el parentesco por afinidad, nos estamos refiriendo en afinidad en línea recta, con la suegra, suegro, ¿no? Sí. Pero con las cuñadas o el cuñado, bueno, pues puede ser que sí exista esa relación. Incluso se da. En la práctica. En la práctica sí, se he da. visto que se casan con una hermana y tienen también se casan con la otra hermana. Así es, pero no necesitan de una dispensa. No. Y no lo voy a decir. Vamos a decirlo. Y ahí está un conflicto, no sé, porque vendrían siendo los hermanos, tíos de hermanos, hermanos, madrastra. Y madrastra, así es. Así que la que fue mi cuñada ahora es mi esposa y la que fue mi tía ahora es mi madrastra. Entonces, pero afortunadamente en nuestra sociedad son muy pocos esta situación. No es bien visto porque además no solamente el legislador estableció como una negativa, sino además es de cuestión moral, ¿no? Sí, claro. Cuestión moral que se debe evitar este tipo de situaciones. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Y sí se da mucho en provincias, se da mucho en lugares apartados, ¿no? En donde, bueno, de alguna manera no hay esa, ¿cómo podemos decir? Esa moral, más que nada es en base a la costumbre, ¿no? Sí. Aquí, en la fracción segunda, ya habíamos mencionado que los impedimentos para contraer matrimonio se dividen en tres grandes grupos. Uno en razón de parentesco, uno por delito y el tercero por enfermedad.
La fracción quinta, que ahora nos ocupa, es la que se refiere al adulterio habido entre las partes que pretenden contraer matrimonio cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado. Es decir, que para que se pueda dar esta hipótesis, es necesario que haya una sentencia firme en donde se haya demostrado precisamente el adulterio, porque la parte final de esta fracción nos dice judicialmente comprobado. Si no existe una sentencia firme, yo puedo contraer matrimonio y no me encontraría en ese supuesto. Necesito para acreditar ese impedimento la sentencia, ¿no? Y exhibirla para que en un momento dado y dentro del término que para tal efecto nos establece la ley, demanda la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Que también vamos a verlo más adelante. Sí. Otro de los la fracción sexta del artículo 156 del Código Civil también nos habla sobre el delito, y es el atentado contra la vida de uno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. Se podría imaginar que entonces yo atento contra la vida de él para poder casarme con ella, ¿no? Pero necesito para tal efecto una sentencia, ¿no? En donde se acredite que yo atenté contra la vida o en un momento dado se consumó el delito. Y aquí en este caso, doctor, ¿qué le voy a enseñar a usted con respecto a situaciones de índole penal? No, pero sí, digo que importante es el que una situación tan viciada como esta, el haber atentado contra la vida con un sentimiento avieso, ¿no? Pueda contraer matrimonio con el que quede libre. O sea, es una irregularidad total, ¿no? Y que en un momento dado el legislador lo toma en consideración. Sí, y aquí lo importante que sería de que si ya lo hizo, exactamente, no le gusta y pues lo vuelve a hacer. Claro, imagínese nada más, es algo que pues sí rompe con el equilibrio mismo de lo que es el matrimonio. Es más o menos también como se da, y esta práctica se da mucho en Estados Unidos, en donde la mujer se casa con gente grande para poder verse beneficiada con el seguro de vida y puede llevar a cabo 3 matrimonios y ya tiene asegurado su patrimonio, ¿no? Sí, claro. Es más o menos en esa situación, pero aquí el bien jurídico es precisamente que el matrimonio no esté viciado a través de un atentado contra la vida, ¿no? Claro. Para poder yo contraer matrimonio con otra persona. Digo, suena lógico y además creo que es loable esta situación por parte del legislador. Pues hay que se protege, ¿no? De uno y otro lado, ¿no? Sí, claro que de uno y otro lado, porque yo creo que en la práctica, yo me acuerdo de un asunto de hace como de 4 o 5 años, de un marido que incluso, desde que los asaltaron por Iztapalapa, no sé si te acuerdas, por el eje que va para el periférico, que los buscaron supuestamente y los querían secuestrar, y en el secuestro matan a la esposa. Pasa el tiempo, la denuncia y todo, y resulta que la había... Pero estoy hablando de eso que duró como un año y medio, o sea, esa investigación de parte de la familia, y resultó que había él hecho todo eso para quedarse con el seguro y con los bienes de la señora, y tenía una amante, al final salió una amante. Es muy... Sí, la verdad que esto demuestra que en materia familiar también es muy pasional las cosas, ¿no? Y se atreven incluso a privar de la vida a alguien con el propósito de enriquecerse, ¿no? Así que ya de por sí es bastante grave. Otro de las fracciones que nos habla, pero dentro del grupo de delito, es la violencia física o moral para la celebración del matrimonio. Habíamos hablado anteriormente para que un acto jurídico prevalezca es que exista un requisito de existencia, y tenemos el consentimiento y el objeto. El consentimiento bilateral por parte de los contrayentes para celebrar matrimonio, ¿no? Sí. Que es en este momento el objeto. ¿Qué pasa cuando uno de los dos, que regularmente es la mujer, por desgracia, doctor, en donde se ve amenazada física o moralmente para poder contraer matrimonio? Ejemplo, considero yo que más se da la violencia moral que propiamente la física, porque sería imposible que yo llevara lesionada con la que me voy a casar al registro civil, ¿no? O sea, inmediatamente sería evidente el que se está violentando mi voluntad. Pero la violencia moral reside en: voy a matar a tus padres, ¿no? Voy a matar a tus hermanos. Y
esto definitivamente es un vicio total al consentimiento, y que desgraciadamente la mujer, tal vez por ignorancia o por no tener el valor de poder manifestarse y decir que esto es lo que me está pasando y hacer esa denuncia, porque se pueden imaginar qué tipo de vida le espera a una mujer que para poder dar su consentimiento sea violentada de esta forma. La verdad es de que no solamente le espera este tipo de violencia, sino le esperan golpes, ¿no? Y pues el problema es de que para poder demandar la nulidad, eso lo pueden hacer desde el momento en que cesó la violencia. Pero si yo, a lo largo de 2 años, yo sigo violentada y ya procreé 2 hijos, se puede usted imaginar que demande la nulidad del matrimonio. ¿Cómo lo voy a demostrar? Es una situación y es una laguna jurídica, en donde sí es importante el poder recalcar que esta violencia debe ser actual, ¿no? Actual, En primer término debe ser actual, pero en segundo término que se haga valer en su oportunidad, porque como dicen, a toro pasado, la verdad es de que ya con 2 hijos o con un hijo ya le echó prácticamente a perder la vida a la pobre mujer, ¿no? Sin perjuicio de todos los daños psicológicos que esto le ocasionó. Ese está muy interesante, ¿no? En la práctica, le vamos a una pausa con esto, maestro. Ya en la vida práctica sí ha habido demandas, le han llegado ustedes, ya como dice, ya todo pasó, pues ya tienes 2 hijos, se ha dado esto en la práctica, ¿no? Nos vamos a una pausa y ya nos dice. Comentamos. Sí, por favor, vamos a una pausa y enseguida regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas y Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en plan semestral y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la CEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México de Oro. O contáctanos en www.iges.com.mx o a los teléfonos 55 64 86 73, 55 64 86 71, o escríbenos a nuestro mail iges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan.
Sí, estamos de nueva cuenta, estamos entrevistando al maestro José Antonio Navarrete Hernández, juez cuarto en materia familiar, con el tema impedimentos de matrimonio. Estamos platicando aquí algunas cosas que son muy interesantes, pero quisiera recordarles nuestro número telefónico 55648373, nuestro correo es, si quiere usted mandar un correo para decirnos que quiere que trate este día invitado, panclatamigo@hotmail.com. Maestro, adelante por favor, es muy interesante. Pues está interesante. Qué oportuna ha sido la llamada de mi querida maestra Gloria Rosa Santos Mendoza, juez de 16º de lo familiar. Hace un momentito en el corte tuve la oportunidad de hablar por teléfono con ella, y sí, efectivamente, acertadamente me está haciendo el comentario que con respecto a las menores de 14 años, estamos hablando de 13 años, 6 meses, 13 años, 8 meses, ¿no? Sí, de 14 años hacia arriba. Bueno, y me gustaría únicamente hacer esa referencia, gracias querida maestra, a quien le mando un afectuoso saludo. Y nos habla el artículo 148 en su último párrafo, en donde dice: en caso de que la contrayente se encuentre en estado de gravidez y así lo acredite a través del certificado médico respectivo, el juez de registro civil, a petición del padre o la madre, podrá dispensar el requisito a que se refiere el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser otorgado a dicha dispensa a menores de 14 años. Entonces se entiende que es menores de 14 años, no de 14 años en adelante, sino de 13 años, 12 años, ¿no? Ya. Esa es muy claro el artículo 148, y nuevamente agradezco a mi querida maestra esta corrección. Dice maestro que corrija a un sabio que le agradecerá, ¿no? Y ahí está. Sí, no, bueno. mis respetos para mi querida maestra. Qué bueno. La siguiente fracción, que es la octava del artículo 156, como impedimento, tomamos en consideración que es la impotencia incurable para la cópula. Aquí en este caso se puede dar la situación en el sentido de que a través de la relación de noviazgo jamás hayan tenido contacto sexual. Es decir, o que incluso la mujer sea ignorante de que el hombre es impotente para la cópula, y debemos tomar en consideración que uno de los fines del matrimonio es la procreación. Si hay impotencia, bueno, pues el matrimonio aún ni se va a consumar, ni va a seguir uno de los fines. Podrá haber solidaridad, podrá haber ayuda mutua, pero ¿qué va a pasar con la procreación? ¿No? La familia está constituida por padres, por hijos, entonces pues va a quedar sin brazos, va a quedar sin piernas una familia, ¿no? Esa fracción en la actualidad se verá reflejada, porque ya es muy usual que tanto en varón como en sexo masculino femenino ya tienen relaciones de edad de 14, 16 años, ¿no? 13 años. Ya tienen, y dicen, vamos a hablar de sexo, y pues, ¿de qué quiere saber, papá, no? ¿Qué quiere saber? Esa persona me llama mucho la atención porque está excelente. Yo creo que está muy bien, pero ya en la actualidad, ¿se dará todavía? Pues mire, aquí la situación es de que vamos a ver más adelante que este impedimento es dispensable, pero para que sea dispensable vamos a ver que es debe tener conocimiento la mujer de que mi esposo es impotente para la cópula, pero debo hacerlo constar por escrito para que haya ese consentimiento. Lo acepto, y aún hasta teniendo conocimiento de que eres impotente, contraigo matrimonio contigo. Sé que no voy a tener familia, pero jamás voy a alegar ante el tribunal que me voy a divorciar precisamente porque es impotente para la cópula, porque ya fue consentido, fue aceptado, yo tuve conocimiento. Entonces no puedo alegar ante un juzgado que me estoy divorciando precisamente, que independientemente de que ya no hay causales, ¿no? El juez estableció antes de la reforma de que desapareciera el artículo 267 del Código Civil, una de las causales era la impotencia para la cópula, y en este caso también es un impedimento para la cópula, pero que podía subsanarse siempre y cuando, o como dispensa, siempre y cuando fuera por escrito, es decir, que lo aceptara de manera tajante la contrayente, ¿no?
Otro de las fracciones, que es la novena, nos habla sobre padecer una enfermedad crónica e incurable que sea además contagiosa o hereditaria. Qué importante es que los cónyuges, obviamente, que para poder contraer matrimonio sean sanos. De ahí que en un momento dado haya estudios, ¿no? Hay estudios para poder determinar que los dos se encuentran en una cabal salud. Pero cuando uno de los contrayentes sabe de la enfermedad contagiosa, crónica o incurable del otro, vamos a ver más adelante que también es dispensable, siempre y cuando haya ciertos requisitos que para no adelantar, vamos a verlos más adelante, pero qué importante es de que el legislador estableció que un impedimento para contraer matrimonio es que uno de los cónyuges pudiera tener una enfermedad que contagiara al otro. Qué grave, ¿no? Sí. Qué grave sería. Sí, y aunque el amor fuera muy grande, la verdad estamos arriesgando no solamente la vida del contrayente o de la contrayente, sino además qué pasa si por los cuidados o las atenciones pueden tener familia y el niño venga contaminado o pueda tener una deformación, ¿no? O sea, es algo muy importante. La fracción décima, que es el padecer algunos de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción segunda del artículo 450, este artículo 450, en su fracción segunda, nos habla principalmente sobre la incapacidad y tenemos que son dos tipos de incapacidades, una natural y una legal. La natural la tenemos en los menores de edad porque tienen una capacidad de goce. ¿Sí? La incapacidad legal es cuando adquiero la mayoría de edad, pero sigue mi incapacidad, ¿sí? Que puede ser en un momento dado mental, puede ser física, y que esta es irreversible, ¿no? Que no le permite valerse por sí mismo ni gobernarse. Entonces es importante en todo caso de que se lleve a cabo un juicio que se llama de interdicción para que se determine una incapacidad. Vamos a ver más adelante que también su sanción es la nulidad y que esta nulidad la puede hacer valer el tutor, el Ministerio Público o incluso el Consejo Local de Tutelas, que es el grupo que conforma a la tutela como tal, ¿no? Pero es otro de los temas que también son muy importantes y que ojalá que algún día se pueda tocar en este su programa, doctor. ¿Y esa es dispensable, maestro? No es dispensable, e incluso vamos a ver más adelante que es una nulidad absoluta. No puede haber que yo pueda contraer matrimonio con una persona incapaz. ¿Por qué? Porque no tiene no tiene un poder cognoscitivo, no sabe lo que estoy haciendo, pero además qué razón sería, ¿no? Yo creo que podría ser que me llame la atención la capacidad económica de un incapaz y que yo pudiera casarme. Bueno, pues estás mal de la cabeza o tienes alguna enfermedad irreversible, pero aún así no te permite valerte por ti mismo, pero voy a contraer matrimonio precisamente ante esa situación, esa ambición, ¿no? Entonces es evidente que una persona incapaz, al no gozar de sus facultades, es obvio que debe haber ese impedimento y que por ningún motivo se debe aceptar. No es susceptible de que se lleve a cabo una dispensa en este caso. La fracción 11ª, que es el matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con que se pretende contraer, y bueno, esta es la más socorrida, es la de bigamia, en donde muchas, y que bueno, en este caso conocemos mucho en el tribunal, en donde me separo de mi esposa, tardo 1 año, 2 años, conozco a otra persona y me caso, y pienso que por el simple transcurso del tiempo yo ya me divorcié, ¿no? Y así mucha gente lo piensa. Error. Entonces, en este caso, bueno, al pensar que yo ya me casé, ya me divorcié, perdón, vuelvo a contraer matrimonio, pero sin haber disuelto el primero, es evidente que el segundo no tiene ninguna validez. Es una nulidad total, y que vamos a ver más adelante que también es una nulidad absoluta. La fracción 12ª, que es la última, nos habla sobre el parentesco civil, es decir, entre adoptante y adoptado. Ahora, con la adopción plena, se entiende como un parentesco por consanguinidad, y entonces no puedo casarme yo con el adoptado, ¿no? Pero el adoptado también no se puede casar con mi hijo, ¿no? Con mi hijo biológico. Yo puedo tener 2 hijos, ¿no? Siendo casado o no casado, y adopto a un menor. Él pasa
tiene el apellido, si es que así también lo desea, pero como es una adopción plena, se considera como hijo biológico. Sí. Entonces, en ese momento, yo, ante esa situación, no puedo contraer matrimonio. Es un parentesco civil que a la postre se puede considerar como un parentesco por consanguinidad. Hace las veces. Principalmente por ese vínculo de unión, porque lo adoptó para darle un trato de hijo, ¿no? Eso no se puede casar. No puede haber, no hay dispensa, ni dispensa tampoco, o sea, por ningún motivo. Y ahí no hay lazos de sangre, no hay nada, pero jurídicamente lo está atando ya. Exactamente, el parentesco civil, traducido en la adopción, sí, nos da como condición de que se considera como hijo, ¿no? Y que además uno de los aspectos importantes de la adopción es de que sea benéfica para el menor. ¿Por qué? Porque va a tener un techo, va a tener una vivienda digna, ¿no? Va a ser tratado como hijo biológico, ¿no? Tus hijos van a ser mis hermanos, sí, claro, tu tío va a ser mi tío, sí, ¿no? Tu abuelo va a ser mi abuelo, para que no haya distingos, ¿no? Y también la adopción es otra de las figuras bien importantes que también ojalá que pueda ser tocado en este programa, si es que no ha sido tocado, ¿no? Porque la verdad es que para mí es un gusto estar... ya nos seguimos de ahí. Estamos haciendo una pausa para seguir con el programa y sigue regresando. Haz una pausa, por favor. Regresamos. Sí, estamos de nueva cuenta aquí, estamos entrevistando al maestro José Antonio Navarrete Hernández, es juez cuarto en materia familiar con el tema impedimentos de matrimonio. Adelante, maestro, aquí el tiempo vuela, adelante, por favor. Vuela y yo me di cuenta que muy rápido. Vamos a ver por último, antes de que concluyas este programa, que la sanción en cuanto a los impedimentos para contraer matrimonio trae como consecuencia la nulidad de este. Así es. Ok. Conforme a derecho tenemos dos tipos de nulidades, la absoluta, la relativa. La nulidad absoluta tiene como característica que es imprescriptible, inalienable, no es convalidable y la puede hacer valer cualquier persona. La nulidad relativa, al contrario sensu, si es prescriptible, puede ser convalidable, ¿no? Y solo puede hacerla valer a quien le afectó el impedimento. Okay. Entonces, ante esta tesitura, tenemos que con respecto a la fracción primera, que es la falta de edad requerida por la ley, es una nulidad relativa, pues solamente puede hacerla valer quienes ejercen la patria potestad o en su defecto la tutela. La fracción segunda también es una nulidad relativa, porque son los que ejercen la patria potestad o tutela los que deben demandar la nulidad ante la falta del consentimiento. La primera parte de la fracción tercera, relativa al parentesco por consanguinidad ascendente y descendente en línea recta, es una nulidad absoluta. Es decir, si el padre llega a casarse con la hija, por supuesto que es una nulidad absoluta, ¿no? Sin embargo, como yo insistía en la parte final de esta fracción, con excepción de entre tíos y sobrinos, sí es dispensable. Entonces, el no tener esa dispensa trae como consecuencia la nulidad, pero esta nulidad es relativa, a diferencia de la absoluta, que es con respecto al grado de consanguinidad. La fracción cuarta, relativa al parentesco por afinidad sin limitación alguna, también estamos en presencia de una nulidad absoluta. La fracción quinta,
relativa al adulterio habido entre las personas que pretenden contraer matrimonio es una nulidad relativa, puesto que solo puede hacerla valer a quien le afectó el adulterio. La fracción sexta, referente al atentado contra la vida de algunos de los casados, también es una nulidad relativa, porque solo puede hacerla valer en contra de quien se atentó, ¿no? Entonces, en este caso sería el sujeto pasivo de del delito, ¿no? La fracción séptima, que nos habla sobre la violencia física o moral para la celebración del matrimonio, también es una nulidad relativa, puesto que solamente puede hacerla valer el sujeto pasivo que fue víctima de esa violencia. La fracción octava, relativa a la impotencia para la cópula, si no se ha obtenido la dispensa, es una nulidad relativa. Es decir, si no sé que mi pareja era impotente y así contraje matrimonio, al momento en que me doy cuenta puedo alegar la nulidad, ¿no? Y es en este caso, bueno, la nulidad relativa, y la puede hacer valer solamente el contrayente, o bueno, el casado o la casada. La fracción novena, que habla sobre la enfermedad crónica o incurable, de igual forma, si no es dispensable, solo la puede hacer valer el cónyuge sano, ¿sí? Tal vez pueda yo ocultar esa enfermedad, ¿no? Y si es crónica, como es la diabetes, pero durante el noviazgo hay quien se casa a los 3 meses, ¿no? O al mes. ¿Para qué tanto tiempo? Mejor vamos a casarnos de una vez. Qué complicado es, porque no me doy cuenta de esa situación, ¿no? Y que posteriormente trae como consecuencia su nulidad. La fracción décima, respecto de la incapacidad legal o natural, es una nulidad absoluta, puesto que un incapaz por ningún motivo puede contraer matrimonio al ser un sujeto con capacidad de goce y no de ejercicio. La fracción decimoprimera, en cuanto al matrimonio subsistente con persona distinta, es una nulidad absoluta, puesto que afecta al estado civil de las personas. Y por último, la fracción 12, respecto del parentesco civil, que es la adopción, también es una nulidad absoluta, pues como lo dije, pues tratándose de una adopción plena, el adoptante como adoptado se considera pariente consanguíneo en primer grado, luego entonces no puede existir esa situación. Quisiera hacer mención con respecto al... vamos a El artículo 157 confirma lo que he venido diciendo, que dice que bajo el régimen de adopción, el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes. El artículo 159, el tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el presidente municipal respectivo. Creo que en este caso solamente es el juez de la familia quien puede dar esa dispensa, sino cuando haya sido aprobada las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de este y del tutor. Hace un momento, querido doctor, habíamos comentado de esta situación, de que en concepto de su servidor, creo que este artículo debería desaparecer, porque entre el tutor y el pupilo existe un vínculo bien importante. Es la protección y cuidado de una persona que desde la niñez yo lo he venido cuidando, he venido administrando sus bienes, ¿no? Y qué difícil es de que después de ese vínculo tan importante, con el paso del tiempo, yo pueda contraer matrimonio. Para mí creo que debería desaparecer esa figura, puesto que el tutor, al tener la figura paterna hacia con el menor, no con el incapaz, porque el incapaz en un momento, aún siendo menor y afectado de sus facultades mentales, pues nunca se va a dar cuenta de esa situación, y sabemos que a la postre no va a poder contraer matrimonio, pero el menor sano no puede, ni siquiera el juez de lo familiar debería permitir que brindo mis cuentas, apruébamelas y después salgo de la tutela para poder buscar la dispensa y contraer matrimonio. Creo que es una situación que no debe prevalecer y de la que debe tomar en consideración el legislador, ya que es una situación... ¿Y en la práctica se lleva alguna...? Afortunadamente, en los 15 años que yo tengo en el Tribunal Superior de Justicia no se ha dado, y afortunadamente, ojalá que no se dé y que no tenga difusión para los autores, ¿no? Que puedan decir de aquí soy. Bueno, pero es interesante, ¿no? Sí, si se dan cuenta, el tema de impedimentos para contraer matrimonio, aun cuando es un tema pequeño, es un tema también creo yo que un poco desconocido para el auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, y también, ¿por qué no decirlo?, también para los abogados que por la rama a la que se dedican,
desconocen ese tipo de situación, Totalmente. ¿no? Entonces, aun cuando sea perito en la materia, no puedo saber a ciencia cierta cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio. Y bueno, pues yo con esto termino mi tema. Ojalá que haya sido del agrado de todos nuestros cibernautas y que bueno, que la invitación de que sigan al pendiente de los temas importantes de este aspecto jurídico que se ventilan en este instituto nuestro. Sí, la idea de este programa nuestro de difusión de la cultura jurídica es recrear ahora en lo que la gente escribía, pero ahora que está vía internet, el cibernauta también tiene esta opción. Los expertos dicen eso, que dentro de un año y el siguiente año próximamente, el internet va a quitar a la televisión. Yo les digo a los expertos que no es el futuro, ya es una realidad. Es una realidad, ese es el tema. Ya no es de que va a haber, ya es el presente, porque busca alternativas. Ya buscamos a la gente alternativas, porque no las hay estas, y son muy cerradas. Por eso estos programas son importantes de difundir la cultura. Sí, y qué importante que el instituto esté preocupado por llevar la vanguardia de ese tipo de temas, maestro. Sí, nosotros nos da mucho gusto teniendo gente como usted, maestro. Yo quisiera darle esta reconocimiento a pedir a Sergio, mi compañero, que se lo entregue, por favor. Sí, muchas gracias. Y para después ya despedir el programa adelante. Sí, maestro, más que nada sobre, como lo dice usted, este tema aparentemente es pequeño, pero no, porque nos deja usted con una inquietud en los tópicos particulares que sabemos que cada uno hay mucho que hablar de ello. De verdad, para mí en lo particular eso fue muy importante, muy provechoso este tema el día de hoy. Y también en lo particular, ojalá y nos pueda brindar nuevamente el estar aquí, porque de verdad en lo particular creo que quedaron algunas cuestiones que podríamos continuar hablando sobre el particular. Bueno, muy amable, maestro, y disculpe este comentario, pero no quise quedarme con... Adelante, para mí es un orgullo no solamente pertenecer al instituto, sino también participar de manera activa con él. Pues a mí se me ha conferido este gran honor en poderme dirigir a usted y entregar este reconocimiento que realiza la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, en la cual otorga este reconocimiento a usted, maestro José Antonio Navarrete Hernández, por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves a las 21 horas a través de internet con el tema Impedimentos del matrimonio. México Federal, a 8 de octubre del 2009. Muchísimas gracias, amable maestro. Y maestro, quisiera, ya para hacer unos apuntes, mañana nos toca el día de Te invito a leer un libro. Maestro, este día de Te invito a leer un libro es porque ha tenido mucho éxito, porque hemos tenido aquí niños de 8 años que invitan a leer un libro, y ellos traen sus libros que han leído. Porque es la idea, que la gente empiece a leer, invitarlos a leer. Ha venido gente con él que ha escrito libros y que han sido a nivel mundial, no nacional, mundial, chamacos de escuelas públicas. Han venido muchachos de preparatoria, gente de licenciatura, gente de maestría y de posgrado. Lo importante es invitar a la gente a leer un libro. El día de mañana maestro está la compañera María Paula Reyes Chávez. Ella es alumna de la Escuela Nacional de Artes Plásticas con el libro denominado Perfume. El autor es Patrick Suskin. Ella va a invitar a leer un libro y lo importante es eso, y que nos haga entrar a la lectura. Y mañana es un día muy bonito, porque es para toda la gente mejor. Ya no para un cierto tipo de gente, los abogados como ya de ahora, claro, pero mañana es un día donde toda la gente la invitamos a leer, que es lo importante. Y ha gustado mucho esta faceta, porque le decimos que la lectura solamente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Esto es algo que ha gustado. Y yo quisiera, antes de despedirnos, decirles que también el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAFES Aragón y la Asociación de egresados de Acatlán y el Colegio de Ciencias Jurídicas, en el cual Sergio es el presidente de estudios superiores, les invitan a la 5ª jornada de actualización jurídica, proceso acusatorio de esa de juicios orales, que va destinada para recabar fondos para la universidad. ¿Quiénes son nuestros expositores? Este procurador, doctor Miguel Ángel Mancera, el doctor Germán Adolfo Castillo,
director general de Asistencia Técnica de la Secretaría de Gobernación, José Luis Rodríguez Sada, juez 50 penal, doctor Arturo Vaca, investigador de la Escuela Judicial del Estado de México, Mauro Morales Sánchez, juez de paz penal, el doctor Héctor González Estrada, catedrático de este instituto, Ramón Alejandro Santíes Carriz, él es magistrado de la Sexta Sala en materia penal, Ciro Betancur es juez de paz en materia penal, y Juan Velázquez, distinguido abogado postulante. Este dinero es para recaudar fondos para nuestra máxima casa de estudio y cuesta 200 pesos para los alumnos y 500 pesos para los egresados, pero si quieren ustedes donar más de 500 pesos, la universidad les da un recibo reducido de no hay ningún problema. Están nuestros cartelones, pueden ir a la universidad, pueden ir aquí y pueden, me manda a la universidad recibo con lo que vayan a aportar y les da su recibo reducido de impuestos. Es por un lado, por otro lado, para despedirme en eso, voy a hacer un comentario que tal vez le parezca fuera de sitio, pero es de un cibernauta que nos dice lo siguiente, y lo estamos pasando al aire porque creemos que debemos de pasar al aire para que se entienda. Dice: doctor Enrique González Barrera, primero el presente correo le informo que debe ser más cuidadoso con las personas que invita a su programa Tepantlato en Vivo, ya que pueden crearle muy mala fama, pues algunos de ellos no gozan de muy buena reputación en los círculos académicos. Sin más por el momento, le mando una felicitación por su programa y ponga atención en él. Atentamente, doctor Federico Rosas de los Monteros. ¿Por qué lo hacemos? Porque Tepantlato está distinguido desde hace 18 años por invitar a toda la gente, porque nuestra función es difundir la cultura jurídica. Y eso es lo que hacemos, no ganamos nada, la revista es gratuita, y es una inversión muy grande que mucha gente no lo entendería, pero es difundir la cultura gratuita, porque es la finalidad de nuestra universidad, nosotros lo tenemos puesto. Y al doctor Federico Rosas del Montón le agradeceríamos mucho que nos dijera quién es, porque pues invitamos a muchísima gente, no solamente tenemos aquí a un señor juez como el día de ahora, tenemos distinguidos postulantes, tenemos maestros de primaria en los lunes, los martes vienen historiadores que nos mandan a la Facultad de Filosofía y Letras, los miércoles tenemos, los lunes vienen los maestros que nos mandan a la Secretaría de Educación Pública, los miércoles nos mandan maestros distinguidos que han ganado medallas a nivel mundial, pintores, escultores. Los jueves, pues lo que tenemos, y los viernes, pues tenemos, si se refiere al niño de no sé qué se refiere, al de la preparatoria, no lo sabemos, pero no creemos, no se vale eso que nos diga así, se vale que le diga de quién está, es lo que queremos. Claro. Y no hemos hecho mención, siempre todos los corremos los leemos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y no tenemos nada, a los que vienen aquí, vienen a dar su tiempo desinteresadamente, porque el único deseo es difundir la cultura. Bueno, eso es todo. Como siempre les repito, señor juez, muchas gracias por estar aquí, no sabe cómo se lo agradecemos. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, y como siempre les digo cada noche, sea usted feliz, nos vemos el día de mañana. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, presentó Tepantlato en Vivo. Un programa para la difusión de la cultura jurídica. Entrevistas, comentarios, denuncias, debates, consultas, opiniones. Todos los jueves a las 21 horas. Por internet en www.tepantlato.com.mx. Comunícate con nosotros al teléfono 55 74 83 73 y por internet al correo tepantlato@hotmail.com y tvtepantlato@gmail.com. Conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero, el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barrera. Por un derecho que sea ley universal de libertad.